Hola, ¿cómo estás? Estaba esperando ansioso este momento para que pudiésemos encontrarnos alrededor de la palabra de Dios para escuchar la voz del cielo. Hoy vamos a seguir indagando en este famoso y misterioso libro que tiene tantas historias y que estas historias son las que han cambiado la vida de muchas personas. Y Dios quiere cambiar hoy tu vida con una nueva historia. Vamos a comenzar leyendo en la palabra de Dios un versículo que nos va a orientar más o menos hacia dónde queremos ir con este mensaje. Y de ese versículo vamos luego a saltar a la historia para encontrar cuál es el título de esta meditación. ¿Me acompañás? Vamos entonces al libro de Mateo, capítulo 26, versículo 30. Dice así: Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Dicho así, parece que no dijera nada, pero sin embargo está hablando de la persona de Jesús. Había estado con sus discípulos la última cena, habían compartido juntos la cena y ahora se dirigían al momento cúlmine, aquel momento especial que Dios preparó para la salvación del hombre. Sí, Jesús se iba a dirigir ahora al monte de los olivos, donde allí pasaría por una tremenda agonía, luego sería trasladado a un lugar donde sería enjuiciado injustamente, torturado, y luego vendría el tremendo proceso de la cruz. Y lo que me llama la atención de este pasaje que leímos es cómo puede ser que frente a un futuro cercano de acontecimientos que se iban a suceder, que todos eran contrarios, eran tremendos, ¿cómo puede ser que diga la Escritura y cuando hubieron cantado el himno? ¿Cómo puede alguien cantar frente a la gran agonía a la cual se tiene que enfrentar minutos posteriores? Hoy quisiera llevarte a una historia. Esta historia la vamos a encontrar en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, y es la historia de unos presos. Sí, de unos presos. Y esta historia cambió muchas vidas y sigue transformando vidas. ¿Cambiará hoy la tuya? Es la historia, como te digo, de unos presos, pero el título que le he puesto a este mensaje es este: Los presos no dejan dormir. ¿Qué pasará que los presos no dejan dormir? Vamos a iniciar la historia, cómo ocurre, cómo se desenvuelve para llegar a este momento, que los presos no dejan dormir. Leemos allí en Libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 16. Dice así la palabra de Dios: Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Primero quiero explicarte un poquito, y es que hay una persona, el doctor Lucas, quien escribió el libro del Evangelio según San Lucas, y ahora escribe este otro libro, el libro de los Hechos. Él es el escritor, y él cuenta esta historia. Dice que mientras íbamos a la oración, se dirige un grupo de discípulos de Jesús al momento de la oración. Entre ellos está Pablo, el apóstol Pablo, y también su compañero de milicias, Silas. Y dice que cuando ellos van a la oración, les sale al encuentro una muchacha que estaba poseída por un demonio. Ella era presa de un demonio. Y dice que no solo estaba esclava del poder demoníaco, sino que también ese poder demoníaco
le permitía a sus amos obtener ganancias de esta pobre muchacha. Así que era esclava de los demonios y era esclava de sus amos, quien la usaban para obtener esas ganancias. Las ganancias que se obtenían por la adivinación. Entonces dice el versículo 17 cómo va aconteciendo esta historia. Dice, esta, es decir, esta muchacha, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Si vos y yo miramos esta frase que dice esta muchacha, parece una frase piadosa. Es más, hasta pareciera que le conviene a Pablo y a Silas, que andan predicando justamente el mensaje de salvación, que esta muchacha les haga propaganda. Pero cuando la propaganda viene de parte de los demonios, no conviene, no le gusta nada al apóstol Pablo. Y parece ser que cada vez que iban a la oración, este grupo de seguidores de Cristo se encontraban con esta muchacha. Y el espíritu inmundo que le hacía hablar estas cosas a esta muchacha, tal es así que esto pone incómodo a Pablo. Y entonces va a hacer algo. Seguime, versículo 18. Dice, y esto lo hacía por muchos días. Dice, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Dice, y salió en aquella misma hora. Qué bueno es pensar que esta muchacha, que estaba en una doble posición de esclavitud, que era esclava de los demonios y que era esclava de sus amos, ahora había sido libertada por el poder liberador de Cristo Jesús, quien este hombre de Dios, Pablo, la libera de ese espíritu inmundo. Y podríamos estar contentos de que esta muchacha fue libre. Pero hay alguien que va a salir perjudicado, o muchos quizás, y son aquellos que sacaban ganancia de esta pobre muchacha, que la usaban como adivina para obtener ganancias. ¿Cómo habrán reaccionado ellos frente a esta situación, al ver que ahora esta muchacha era una muchacha normal? Ya no tenía esos poderes, ni podía adivinar, y allí se había ido la ganancia que ellos tenían. ¿Cómo habrán reaccionado? Dice el versículo 19, dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia. Qué tremendo, aprovecharse esta muchacha para obtener las ganancias. Dice que ellos habían observado, dice que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Tremendo lo que está pasando. Allí estos hombres que están predicando el Evangelio y que permiten que una muchacha que era esclava de un demonio, es más esclava de estas personas, malas personas, allí dice que ellos se enojaron tanto con Pablo y con Silas que los llevaron frente a las autoridades. ¿Y qué más dice? Dice el versículo 20, y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Que observa un poquito la forma en que se dirigen a Pablo y a Silas. Ellos no le van a decir a las autoridades que se ha escapado su ganancia deshonesta, sino que van a acusar a estos hombres por la nacionalidad primeramente. Dice estos hombres judíos. Qué cosa tremenda cuando hay este tipo de discriminación de las personas por su nacionalidad. Y qué triste es cuando acusan así, por ejemplo, al pueblo judío, que es el pueblo el cual fue elegido por Dios.
y ellos dicen, son judíos. Así que ya el hecho de ser judíos allí en ese lugar donde se encontraban ya era un problema. ¿Y quiénes eran los que tenían problemas con los judíos? Justamente en esta ciudad, que era la ciudad de Filipos, que era un asentamiento romano. Y entonces dice, ellos son judíos, no son como nosotros, que somos romanos. Qué discriminación, ¿verdad? Dice, versículo 21, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Qué tremendo. Hacemos ahí un paréntesis. Un poco de tiempo después, el apóstol Pablo les va a escribir a los romanos una carta. Y en esa carta seguramente se acordó de este suceso. Y les va a dar a entender que Dios no hace acepción de personas. No importa qué nacionalidad tengas, la salvación alcanza a todos los hombres. Y Dios no discrimina ni por raza, ni por cultura, ni por educación. Y vemos entonces que el apóstol Pablo les va a escribir esa carta. Y en esa carta dice allí el libro de los Romanos, o la epístola a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 15, les va a decir así. Así que en cuanto a mí, dice Pablo escribiendo esta carta, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Dice versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Él seguramente se había acordado de este hecho por el cual ahora lo están condenando a Pablo y a Silas. Volvamos al pasaje donde estábamos, libro de los Hechos, capítulo 16, para seguir este relato, a ver cómo se desenvuelve, recordando este tema que estamos tratando. Los presos no dejan dormir. Bien, sigamos entonces, versículo 22 de Hechos 16. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Dice que el pueblo se agolpó. Muchos serían espectadores circunstanciales, otros serían curiosos, pero otros también formarían parte de todo este proceso ilegal o llamarle ilícito o tremendo de aprovecharse de las personas y de sacar ganancias con la idolatría, cosa que Dios detestaba. Así que allí había mucho pueblo viendo lo que está aconteciendo. Dice que los toman y les rasgan, dice que les rompen la ropa para azotarlos con vara. Dice que el azote con vara era uno de los más terribles y era una forma de tortura o castigo que dejaba mucho dolor en el cuerpo por mucho tiempo. Entonces dice que los azotaron con vara, les rajaron las ropas y ordenaron azotarles con vara. Dice versículo 23, después de haberles azotado mucho, es decir, no fue un azote o una caricia o un pequeño castigo, dice que los azotaron mucho. Dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Es decir, que primero los magistrados ordenan azotarlos y luego llaman a un hombre el cual se conoce como el carcelero de Filipos. Y allí le ordenan a él que los cuide, a Pablo y a Silas, para que no se vayan a escapar. Así que este hombre, el carcelero, toma a estos dos prisioneros y los lleva a su celda, allí donde él trabajaba, donde todos los días él realizaba este tipo de aprehensiones y su función era custodiar a los presos para que no escaparan.
Ahora dice que Él va a tomar ciertas decisiones posteriores, aditivas a lo que le había pasado a estos dos hombres, Pablo y Silas, por predicar a Cristo, por predicar el Evangelio de la salvación. Dice el versículo 24, hablando del carcelero, ahora ya está en manos del carcelero, están estos dos. Todo depende de lo que él decida. Dice que el carcelero, el versículo 24, el cual, recibido este mandato, es decir, cuídenlos que no se escapen, dice, los metió en el calabozo de más adentro. Él dice que los toma y él elige para estos dos presos una celda que era la de más adentro. La celda de más adentro era aquella celda donde se ponían los presos más peligrosos. Y aquellos que uno quería maltratarlos de una manera terrible, usaban ese calabozo, el del más adentro. Era una celda oscura, una celda húmeda, llena de alimañas. Y muchos tal vez hacían sus necesidades allí porque era la de más adentro. Allí era raro que alguien cayera en ese lugar. Y dice que el carcelero toma la decisión. Estos hombres merecen la cárcel de más adentro. Dice que ellos los llevaron allí. Pero el carcelero no se queda contento con esto, con enviarlos al calabozo de más adentro, sino que dice, termina el versículo 24, dice, y les aseguró los pies en el cepo. Dice que había una madera que tenía dos agujeros y esa madera se dividía en dos, se ponía los pies de los reos allí y después se atornillaban o se ajustaban de forma tal que el reo no podía moverse, tenía que estar sentado en forma recta. Y eso era otra forma de tortura que el carcelero agregó. Qué increíble esta situación. Y entonces ellos, cuando se cansaban, Pablo y Silas, no se podían recostar porque estaban sus pies atados en el cepo. Tampoco podían apoyarse contra la pared del calabozo, porque eso les recordaría y les haría doler las heridas provocadas por la vara. Entonces estaban allí, tremendo sufrimiento. Y unos podrían decir, es un momento oportuno para gritar, para maldecir, para decir cuántas cosas. Pero dice que allí el carcelero terminó su trabajo, las luces de la cárcel se apagan, porque el carcelero, ¿sabés?, tiene una familia. Y en su casa la familia lo espera. Para el carcelero fue un día como muchos días, aunque este fue un día distinto. Y tal vez allí descargó en estos presos toda la angustia o la fatiga del día. Pero ahora tenía que ir a su casa porque allí le esperaban. Y allí vendría un momento de paz, de relax. Y era la medianoche y los presos estaban allí. Y tal vez podríamos decir, ¿qué estarán haciendo los presos a medianoche en esta situación, con las heridas sangrantes, con esta incomodidad, con el calabozo de más adentro? ¿Qué estarán haciendo a medianoche mientras la ciudad duerme? Tal vez el carcelero ya cenó, ya se fue a descansar plácidamente, mientras algo pasa en la cárcel. ¿Querés ir a ver? Dice versículo 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Te acordás cómo empezamos la meditación? El Señor Jesús iba camino a la cruz, pero antes de ir a la cruz y antes de llegar y comenzar todo el proceso de la tortura, dice que cantaron el himno. Dice que aquí a medianoche, dice que empezaron a cantar y ya nadie podía dormir en la celda,
porque estos dos hombres por momentos oraban a Dios. Entonces el cielo estaba atento, el cielo no dormía, porque las oraciones que ellos elevaban llegaban al cielo, porque eran a Dios a quien ellos hablaban. Pero tampoco el cielo podía dormir, porque después de terminar de orar, pausas de oración, venía el cántico, venía canciones de alabanzas a Dios. Porque para ellos ser castigados por la causa de Cristo era algo que ellos les producía gozo. Y entonces comenzaron a cantar canciones y el cielo escuchaba esas canciones. Y el resto de los presos comenzaron a despertarse porque ya no podían dormir. Pero no solo eso, sino que algo va a acontecer. Y veamos qué es eso que acontece. Es que el cielo va a tomar partida porque la tierra tampoco puede dormir. Dice versículo 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Qué increíble que por la actitud de estos dos hombres frente a las adversidades de la vida, ellos oraban y cantaban, el cielo escuchaba y la tierra se conmovía. Y allí se produce un terremoto. Y dice que las puertas se salen de sus encastres. Y dice las puertas se abren. Dice que las cadenas caen al suelo, es que Dios está interviniendo, porque a Dios le encanta que cuando estemos en aflicción hablemos con Él y que le cantemos alabanza. Así que allí en la cárcel nadie puede dormir, la tierra está temblando, el cielo está recibiendo las oraciones y las alabanzas, pero hay alguien más que no va a poder dormir. Dice el versículo 27, despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada, dice, y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. El carcelero también fue despertado, porque tampoco podía dormir con semejante alboroto, con semejante suceso. Así que él se levanta y va corriendo a la celda porque era su responsabilidad. Y si se llegaba a escapar un preso, él tenía que pagarlo con su vida, porque así era de la ley romana, de terrible, excepto cuando custodiaron la tumba de Jesús, que les pagaron y los sobornaron y dijeron que se habían dormido y que Jesús había escapado, o que los seguidores lo habían sacado de la tumba. Pero si no, el carcelero, frente a esta situación, era condenado a muerte. Así que él ya sabía que iba a morir por esta situación, los presos se habían escapado. Así que allí en la medianoche él saca su arma y se va a matar, porque otra cosa no le queda. Y justo cuando se va a introducir esa espada sobre su cuerpo, allí escucha un grito, escucha una voz que le dice, versículo 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Qué increíble, el carcelero ya se iba a matar. Y qué buena oportunidad para los presos, para Pablo y Sila, dejarlo que se mate para que, con todo lo que les había hecho, y para que ellos pudiesen salir libres. Sin embargo, le dice, no te mates, todos estamos aquí. Esto conmocionó al carcelero, nunca había pasado por esta situación. Siempre los presos habían tratado de huir, habían tratado de irse lo más lejos posible, pero nunca le pasó que un preso liberado pudiese ser aquel ser que lo liberara a él, porque parece ser que el preso era el carcelero. Estaba preso de su propia vida y estaba sujeto a esta ley tremenda que lo mantenía en vilo y en cualquier momento podía perder la vida si un preso se escapaba.
Pero allí vemos la actitud de Pablo y le dice, no te mates. Estamos todos aquí. Seguramente el carcelero escuchó la voz desde la oscuridad de la cárcel porque estaba todo apagado. Así que él, conmocionado allí, va a reaccionar. ¿Y qué es lo que hace? Dice el versículo 29. Él, el carcelero, entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. ¡Qué tremenda reacción! Nunca pensó que le iba a venir un bien cuando él había hecho males, cuando él había tratado tan inhumanamente a estos hombres. Así que ve en ellos algo especial. Ve que ellos son algo especial y que Dios está con ellos. Porque lo que pasó en la cárcel con el terremoto y la liberación de los presos era algo sobrenatural. Entonces él se postra a los pies de Pablo y de Silas para decirle, señores, dice el versículo 30, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Allí se dio cuenta de que él no era libre, que era esclavo de su propio pecado y que por ese pecado él estaba condenado a muerte. Entonces sabía que estos hombres estaban predicando el mensaje de salvación cuando fueron aprendidos y que ese mensaje a él le provocaría la libertad. Entonces la respuesta de Pablo va a ser la siguiente. Dice el versículo 31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Es decir, que la salvación iba a venir a este hombre. Este hombre iba a ser libre en aquella noche, la noche en que los presos no dejaron dormir. Y entonces les dicen Pablo y Silas al carcelero, también para tu casa hay liberación y salvación. Así que el carcelero ve esta oportunidad y dice el versículo 32, dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Es decir, que allí a la medianoche, allí en la oscuridad de la noche, estos presos son liberados por Dios y siguen haciendo su tarea. No renegaron de predicar el Evangelio, sino que siguieron haciendo su trabajo. Y ahora se encuentran allí, me imagino, ellos viéndolos, todos ensangrentados, sucios, por la situación que habían estado viviendo, pero allí predicándoles al carcelero y a toda la familia y también a los criados, a los que trabajaban en la casa del carcelero. Allí dice que ellos predican el Evangelio y dice que todos aceptan el mensaje de salvación, el mensaje de liberación que traía Pablo y Silas. Qué hermoso es este mensaje que transformó tantas vidas. ¿Transformará la tuya ahora, hoy? Sigamos leyendo, dice entonces el versículo 32, el que leímos, dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y miren lo que significa una persona que recibe a Cristo, el cambio rotundo, el cambio radical de vida que opera en una persona que ha recibido a Cristo en su corazón. Este fue el cambio. Dice, estas son las señales de haber recibido a Cristo. Dice el versículo 33, hablando del carcelero ya convertido, porque ha recibido a Cristo en su corazón. Dice versículo 33, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, todavía no había amanecido y ya se veía en él un cambio. Dice, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Les lavó las heridas. Dice, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Es decir, que tuvieron mucho trabajo aquella noche Pablo y Silas, predicar el Evangelio, pero no solo en la casa del carcelero, sino también recordemos que los presos estuvieron atentos a lo que decían Pablo y Silas dentro de la cárcel. Así que dice que ahora el carcelero les cura las heridas, los trata humanamente. Tal vez hacía mucho tiempo
que este carcelero no trataba así a un preso, tan humanamente. Y dice el versículo 34, y llevándolos a su casa, los metió en su casa. Seguramente estaban ahí en el patio, en algún corredor, y allí habrían sido atendidos. Pero dice que ahora lo va a llevar a la intimidad en su casa, el carcelero. ¡Qué cambio! Dice el versículo 34, y llevándolos a su casa, les puso la mesa. ¡Qué raro! Dice, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¡Qué día maravilloso! Todavía no había empezado el día. Era la noche en la cual el carcelero de Filipo se encontró con Cristo. Y ya tenía allí a estos discípulos de Cristo predicándoles. Están en su propia casa, los ha curado. Les ha puesto la mesa, los ha invitado a comer. Y allí están todos gozándose de que Cristo les había libertado. Al carcelero, a los siervos y a toda su casa, a toda su familia. Qué maravilloso fue ese día. Dice el versículo 34, lo vuelvo a leer, dice, y llevándolos a su casa. Es raro que alguien lleve a la intimidad de su casa a cualquiera, pero este cambio solo lo hace Cristo. Dice, y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Cuál es el mensaje que te llega desde el mismo cielo? Los presos que están, es decir, las personas que están más esclavas y que están presas son aquellas que no han sido libertadas con el poder del Evangelio. Así que, ¿quién de todos te parece a vos que fue el preso? Creo que el preso más preso fue el carcelero de Filipo. Y qué bueno que estos dos presos no dejaron dormir a nadie, porque ese día, porque esa noche era una noche de salvación y de vida eterna para muchos, para los presos en la cárcel, para las personas que vivían en la casa del carcelero, los siervos, y todos los que trabajaban allí, los niños, todos escucharon el mensaje y lo recibieron en su corazón. Cada uno tuvo que tomar su decisión por sí o por no, de recibir o rechazar a Cristo. Porque no fue que Él predicó y entonces todos fueron salvos. Pablo predica, pero la decisión es personal. Estos presos no dejaron dormir. Ojalá que hoy Dios no te deje dormir y que puedas tomar una decisión y que en este día, en esta hora, tú puedas salir de la oscuridad de la noche para alcanzar la salvación, aceptando en tu corazón a Cristo, aceptando el mensaje de salvación, que es el mensaje de la obra de la cruz, en la cual Cristo muere. Cristo muere allí en esa cruz para pagar el precio de tus pecados. Y aquí vemos a estos hombres hechos libres por toda la eternidad. Ahora quedás vos. ¿Qué decisión vas a tomar? Has escuchado que estos presos no dejan dormir, y estos presos no te dejarán dormir mientras no recibas a Cristo en tu corazón. Así estarán hasta el último día de tu vida sobre la tierra. Estos presos no te van a dejar dormir hasta que tomes una decisión. Y si esa decisión es a favor de Cristo, serás hecho libre. Dios te puede dar la libertad eterna. Qué bueno, podría decir el carcelero, que estos presos no me dejaron dormir aquella noche. La noche en que los presos hicieron tanto ruido que muchas vidas fueron liberadas. Que el Señor te ayude a pensar en Cristo como tu Señor, como tu Salvador. Y recuerda las palabras de Pablo a los romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree, para todo aquel que cree, para el judío primeramente, pero también para el griego, también para ti. Toma una decisión sabia y sé libre en esta misma hora. Acepta a Cristo en tu corazón como tu Señor y como tu Salvador personal.
Que Dios te bendiga. Nos encontramos en el próximo programa. ¿Te parece? Hasta entonces.